Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por unirse a este espacio, a esta conversación que ya hemos afianzado, consolidado desde el Centro de Estudios en Migración de la Universidad de los Andes. Yo soy Carolina Moreno, soy la directora del Centro de Estudios en Migración, así como de la Clínica Jurídica para Migrantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Ya este es nuestro tercer encuentro SEM y pues nos alegra mucho saber que se han unido ya de entrada 89 personas que están interesadas en esta conversación. Es una conversación en cadena, si se quiere. Recuerden que la idea es que una vez al mes nos vamos a encontrar para retomar esos aspectos puntuales del estatuto. El estatuto arrancó ya, lleva sus primeros días, ya hemos encontrado algunos desafíos interesantes, tenemos muchas preguntas y como tenemos tantas preguntas, hemos pensado que la mejor manera de resolverlas es en colectivo, es reuniéndonos a reflexionar desde nuestras experiencias, desde nuestras experticias, dentro de lo que hacemos en la cotidianidad, nuestro trabajo con población migrante y refugiada, a explorar posibles alternativas, respuestas a estas inquietudes. Esperamos también que este diálogo sea muy en conexión con las autoridades, en particular con la autoridad migratoria, pero no solamente con Migración Colombia, sino con todos los actores que van a participar en lo que deseamos que sea la incorporación, la inclusión de la población migrante pues a la sociedad colombiana, y de eso se trata pues este esfuerzo grande. De una vez invitarlos a nuestro siguiente encuentro SEM que se llevará a cabo en el mes de junio, aunque la fecha está por confirmar, pues como siempre lo haremos en el mes de junio y será sobre niñez migrante, porque recordemos que el estatuto pues trae toda una sección dedicada a los niños, las niñas y adolescentes, y allí también hay un diálogo que dar y algunas preguntas que contestar. Entonces, desde ya los invitamos a que estén muy pendientes para conocer cuándo se va a llevar a cabo ese espacio y que se unan y continúen participando de esta conversación. Yo lo voy a dejar acá. Hoy tenemos un panel de lujo, de verdad maravilloso. Y yo estoy muy contenta porque a esta iniciativa de hoy se ha unido la Universidad de Antioquia, una universidad pues que es muy cercana a mi corazón, y me alegra mucho pues que Astrid, que ya voy a darle paso a ella, hemos venido desde la Universidad de los Andes y la Universidad de Antioquia consolidando un trabajo conjunto, ¿no? Uniendo esfuerzos, conocimientos, y el día de hoy, lo que estamos haciendo hoy es un ejemplo de ese afianzamiento de nuestras colaboraciones. Entonces, sin más, le doy la palabra a Astrid Osorio, que es coordinadora del Programa de Protección Internacional de la Universidad de Antioquia. Astrid, muchas gracias por estar acá y te cedo la palabra para que tomes ya la moderación del panel. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias, Carolina. Buenas tardes a todas nuestras panelistas y a todas las personas que están conectadas a través de Zoom, 113 personas en este momento, y también a través de Facebook. Como lo decía Carolina, hemos decidido entre ambos programas o clínicas trabajar colaborativamente también porque entendemos que los esfuerzos y las experiencias de cada una apoyan también los procesos y se replican mucho mejor y finalmente tienen impacto en la población a la que está dirigida nuestro trabajo. Entonces, eh, bueno, muchas gracias por aceptar también como esta invitación de articulación. Sin más preámbulos, entonces voy a presentar a nuestra primera panelista que abre este espacio de lujo, como ya también lo advertía Carolina, que es justamente Adriana Buccelli. Adriana es oficial asociada de protección y coordinadora de la Unidad de Protección de ACNUR. Adriana, bienvenida y adelante, te cedo la palabra o el micrófono. Bueno, muchísimas gracias a todos. Carolina y Astrid, muchísimas gracias por considerar la participación del ACNUR en este evento y además por las generosas palabras de introducción. Nos alegra mucho poder compartir con ustedes este espacio y además que en esta oportunidad justamente la conversación sea alrededor de la protección internacional y cómo desde el ACNUR vemos la implementación del estatuto como esa medida complementaria al régimen de protección internacional a los refugiados. Yo tengo una presentación muy sencillita que voy a compartir con ustedes.
básicamente para que sea, digamos, también muy clara la posición del ACNUR en relación con el estatuto. Lo primero que quisiera señalar, ustedes recordarán el 8 de febrero, en el momento en que se hace el lanzamiento del estatuto, contábamos en ese momento con la visita de nuestro alto comisionado, el señor Filippo Grandi, y él reconoció justamente que esta medida era uno de los gestos humanitarios más importantes que se había dado en décadas, reconociendo sobre todo ese carácter humanitario y apolítico del el estatuto, y quisiera hacer énfasis sobre ese acto humanitario y apolítico. También se reconoció en ese momento como una respuesta pragmática y de protección. Reconocemos como ACNUR que realmente esta medida del estatuto es, digamos, la medida más importante que se podía tomar. Nosotros habíamos recomendado en varias oportunidades que se tomara una medida de esta naturaleza, una medida que fuera complementaria al régimen de protección internacional de los refugiados, sobre todo reconociendo la capacidad limitada que tenían los sistemas de asilo, no solamente en Colombia, sino de la región, para poder atender este movimiento mixto de refugiados y migrantes desde Venezuela. Entonces creo que, digamos, el primer elemento para nosotros es reconocer el carácter humanitario y apolítico y el pragmatismo de la medida. Ese pragmatismo también tiene que ver con la necesidad de, digamos, de enfatizar cuál ha sido la posición del ACNUR en relación con el movimiento mixto de refugiados y migrantes desde Venezuela. Y quisiera, digamos, también ser muy clara en eso, porque algunas personas nos han preguntado si esto significa entonces una renuncia a la protección internacional. Y quisiera, digamos, enfatizar que de ninguna medida, en ninguna forma. Nosotros seguimos manteniendo nuestra posición en relación con este movimiento mixto de refugiados y migrantes, y quisiera hacer la claridad en relación con estas medidas de carácter complementario. Digamos que, como su nombre lo indica, son complementarias, no suplen, no reemplazan las medidas en particular de protección internacional, en particular las medidas relacionadas con el reconocimiento de la condición de refugiados. Pero frente a estas llegadas masivas y estas afluencias masivas de población, y sobre todo con las capacidades limitadas que tienen los estados cuando enfrentan este tipo de situaciones, el ACNUR también recomienda entonces que se puedan adoptar o mecanismos orientados a la protección con las salvaguardas necesarias, o incluso, digamos, como fue en el caso particular de Colombia, unas medidas complementarias al régimen de protección internacional de refugiados. De hecho, cuando ustedes han visto las presentaciones que han hecho las personas de Migración Colombia, todo el tiempo están enfatizando en que hay unos documentos del ACNUR que especifican entonces en qué consisten esas medidas de protección temporal. Reconociendo nuevamente su carácter pragmático con un mínimo de condiciones y de salvaguardas que se tienen que considerar, pero que permitan atender de mejor manera una afluencia masiva para la cual la capacidad de los estados puede ser limitada. Y por eso también tengo esta diapositiva en este momento. Para nosotros, y quisiera enfatizar sobre eso también, la mayoría de la población venezolana tiene necesidades de protección internacional. Reconocemos que es un movimiento de carácter mixto, y por eso se ha acordado también por decisión del secretario general que la orientación, la coordinación, la respuesta a este movimiento mixta sea coordinada entre ACNUR y OIM, reconociendo que también en ese movimiento hay personas, digamos, que migran más voluntariamente y no de manera, digamos, más forzada por las condiciones en las que se encuentra actualmente Venezuela. Cuando se ha hecho este análisis por parte del ACNUR, salió una nota de orientación, que es la nota de orientación del año 2019, que sigue vigente, en donde enfatizamos eso. Hay perfiles específicos de personas que perfectamente pueden ser reconocidas como refugiadas bajo los criterios de la Convención de 1951 sobre refugiados, pero hay otras que evidentemente, y seguramente son la mayoría, bajo el análisis de la definición ampliada de la Declaración de Cartagena, de la cual Colombia es signataria, podrían ser reconocidas entonces como refugiados. Pero nuevamente, insistiendo en la capacidad limitada de los sistemas de asilo, promovimos también que se pudieran tomar otro tipo de medidas orientadas a la protección. Siempre, de acuerdo a lo que dice esa posición del ACNUR, debe garantizarse acceso al territorio y la no devolución, e incluso evaluar la posibilidad de hacer reconocimientos de carácter grupal. Nosotros, reconociendo nuevamente que ese, digamos, es un
es la medida humanitaria, el gesto político, apolítico y humanitario más importante. Creo que es muy importante reconocer también, digamos, algunos retos prácticos en la implementación del estatuto. Hay unos asuntos que son bastante positivos y empezaría tal vez por eso. Creo que de las cosas muy importantes que señalan en el decreto que crea el estatuto es el hecho de reconocer que justamente la migración irregular y el estatus irregular de muchas de las personas pueden generar que haya riesgos adicionales y que las personas estén expuestas a riesgos muy complejos en contra de su vida y de su integridad física. El hecho de que la medida se adopte para garantizar acceso a derechos creo que es fundamental, y que en el decreto se mencione de manera explícita el artículo 93, el artículo 100 de la Constitución Política, nos dan cuenta que efectivamente tiene incorporado ese enfoque de protección, tal y como se denomina el estatuto. Quisiera, digamos, a nosotros nos hubiera gustado tal vez que fuera mucho más evidente por parte de esta medida que se reconociera ese carácter mixto, o se caracterizara la crisis humanitaria como un movimiento mixto a gran escala de refugiados y migrantes. Esa es una discusión que, digamos, que es bastante, digamos, compleja. Creo que hemos tenido algunos avances en que muchos de nosotros pudiéramos ampliar el conocimiento sobre protección internacional y en reconocer por qué efectivamente estas personas están en necesidad de protección internacional. Y sabemos perfectamente que el lenguaje que hoy nos domina es un lenguaje de carácter migratorio, pero no podemos olvidar justamente que las razones por las que están saliendo estas personas son unas razones que están directamente vinculadas al goce efectivo de los derechos de la población venezolana en su país, o más bien a las limitaciones y a los graves riesgos que están enfrentando en su país para poder ser reconocidos como, para poder buscar la protección de sus derechos. Creo que uno de los asuntos que creemos que es positivo es que se plantee el registro único de migrantes venezolanos como una herramienta poderosa para formular políticas públicas. Si en eso entendemos que la decisión del gobierno haya sido generar la obligatoriedad de que todas las personas venezolanas que se puedan acoger al estatuto deban registrarse y actualizar permanentemente su información. Esa información es importante justamente, y ya hemos visto pues algunos elementos de la encuesta de caracterización socioeconómica, y será fundamental entonces que como comunidad académica ustedes, las universidades, por ejemplo, puedan tener acceso a los análisis que se hagan sobre esa caracterización como base justamente para esa formulación de políticas públicas que sean integrales y que promuevan entonces la inclusión socioeconómica. Digamos que la primera medida es avanzar hacia la regularización, pero evidentemente el estatuto es apenas la puerta de entrada a la necesidad de ajustar un número importante de políticas públicas para permitir que eventualmente, ojalá, la población venezolana pueda entonces tener elementos suficientes para su integración socioeconómica. El segundo elemento está relacionado específicamente con, y esto les hicimos estos comentarios al gobierno nacional, tanto como ACNUR, como colíderes del Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos, del GIFEM, y es la necesidad digamos, de clarificar, y afortunadamente eso quedó claro, la posibilidad de que los solicitantes de asilo pudieran desistir voluntariamente de su solicitud de reconocimiento como refugiados. En el decreto y en la resolución queda suficientemente claro que tendrán que hacerlo, podrán desistir una vez sean beneficiarios del permiso por protección temporal. En ese momento tendrán que tomar la decisión sobre con cuál camino se quedan, si con el permiso por protección temporal o con la continuidad en el procedimiento de la solicitud que tienen en curso. En ese asunto, digamos que nos preocupó al principio que se pudiera entender entonces que los solicitantes de asilo estaban obligados a renunciar a su solicitud. Y creo que, digamos, afortunadamente quedó de manera clara que están obligados a registrarse, pero que deberán optar. También hemos hecho un comentario en relación con el derecho a buscar y recibir
asilo. Digamos que a pesar de la existencia de esta medida del Estatuto de Protección Temporal, esto no quiere decir entonces que las personas que están en necesidad de protección internacional no puedan solicitar ser reconocidas como refugiadas. Y esto creo que va a ser particularmente importante, sobre todo para aquellas personas que ingresan al país posterior al 31 de enero, que lo han hecho de forma irregular, o que incluso cuando después de que se abran las fronteras no tengan los documentos necesarios para poder ingresar de forma regular. Y si son personas que están en necesidad de protección internacional, entonces tendrán siempre su derecho a buscar y recibir asilo. Es importante entonces también que en las discusiones que tengamos haya claridad sobre ese asunto. El hecho de que esté en vigencia el estatuto no quiere decir de ninguna manera que se haya renunciado a un derecho como solicitar asilo, que es un derecho humano. Un asunto sobre el que también hemos hecho comentarios y que nos parece muy importante es asegurar que hay una protección contra la no devolución. Si bien no quedó de manera expresa ni en el decreto ni en la resolución, o más bien considerando que no fue incluido de manera expresa, creo que nos corresponde a todos asegurar que hay una difusión adecuada sobre el contenido de ese derecho y esa protección contra la no devolución, en particular cuando las personas puedan estar en riesgo o tengan un riesgo específico para su vida, su seguridad o su libertad personal. Un asunto sobre el que creo que vale la pena que podamos tener más discusiones es cómo este estatuto y las personas que puedan tener finalmente el acceso al permiso por protección temporal puedan utilizar ese permiso por protección temporal como una prueba de su domicilio. Y esto fundamentalmente en relación con la prevención de la apatridia. Como ustedes saben, para acceder a la nacionalidad colombiana, si soy hijo de un padre o madre extranjera y nací en el país, debo estar domiciliado y hay una interpretación tal vez un poco limitada sobre cómo se prueba el domicilio. Creemos que el permiso por protección temporal debería ser entonces una de las formas en las que se podría probar el domicilio y de esa forma eventualmente reducir el posible riesgo de apatridia si es que la medida temporal y excepcional creada con la ley 1997 y la resolución 8470 que creó el programa Primero a la Niñez no es extendida. Vemos que, como seguramente muchos saben, esa medida está vigente hasta septiembre de este año y será importante su prórroga o que sea incluido específicamente en el proyecto de ley que cursa actualmente en el Congreso sobre la política integral migratoria o que efectivamente se entienda que el PPT será entonces una prueba para confirmar que esas personas tienen domicilio en el país. Creo que dejaría ahí, señalaría que adicional al estatuto, si bien, digamos, insistiendo en que es una medida que para nosotros es fundamental, que generará beneficio para la mayoría de la población venezolana, habrá seguramente casos de personas o que no puedan beneficiarse del estatuto o personas que decidan continuar con su proceso de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. El hecho de que sea una medida complementaria no quiere decir de ninguna manera que se haya suprimido la posibilidad de que las personas puedan solicitar y ser reconocidas como refugiadas. El sistema de asilo tiene grandes retos, ha hecho importantes avances, pero seguirá, digamos, sigue estando vigente. Digamos que ese es uno de los mensajes principales. Para asegurar que tengamos al mismo tiempo que este estatuto y vamos a continuando nuestro trabajo de fortalecer ese sistema de asilo, llamaría la atención sobre la oportunidad que tenemos para asegurar que si Colombia va a tomar una decisión sobre contar con un proyecto de ley migratorio, con una política integral migratoria a través del proyecto que se está discutiendo en el Congreso, que tengamos, digamos, claridad sobre esos elementos fundamentales de la protección internacional, empezando justamente por la definición de refugiado y asegurar que se apega efectivamente a la definición que está prevista en la Convención de 1951 y en la Declaración de Cartagena. Creo que ahí tenemos muchas oportunidades y de nuevo agradezco pues a la Universidad de los Andes, a la Universidad de Antioquia y también a la red de universidades que venimos apoyando a nivel nacional para poder seguir teniendo estas discusiones, encontrando la mejor forma de fortalecer el sistema de asilo y de asegurar que también la mayoría de la población venezolana se pueda beneficiar de esta medida, como digo, humanitaria y política que desde la ACNUR defendemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Y yo, antes de darle paso a Laura,
quiero como retomar unos apartados de tu intervención. No sé si me están escuchando. Bueno, sí, creo que sí, ya. Unos apartados de tu intervención para darle paso justamente a Laura, que seguramente su intervención se va a unir con lo que tú planteabas, y es, bueno, reiterar para los que apenas estaban conectando y no lograron escucharte, reiterar que el estatuto no reemplaza la protección temporal. Reiterar que el estatuto plantea un desistimiento voluntario de la solicitud de condición de refugiado, y que sigue vigente el derecho a solicitar y recibir refugio, sobre todo para las personas que han llegado después del 31 de enero. Y para darle paso a Laura, justamente Adriana terminaba diciendo que tenemos grandes retos para fortalecer el procedimiento de refugio, del reconocimiento de la condición de refugiado en Colombia, y creo que justamente Laura lo que nos va a plantear en su intervención es un poco de estos retos y lo que plantea ese reto también, y cómo se articulan esos retos o se aumentan o no con el Estatuto Temporal de Protección. Entonces, Laura, bienvenida, te voy a presentar. Y de paso saludamos nuevamente a quienes están conectados en Facebook, quienes nos siguen acompañando aquí en el Zoom, que ya tenemos 181 personas conectadas. Por eso es que son buenas las uniones y el fortalecimiento del trabajo en equipo. Bueno, entonces Laura, bienvenida. Laura es de la casa, es de la Universidad de los Andes, es abogada licenciada en estudios liberales y egresada de la Universidad Metropolitana de Caracas. Y en este momento está apoyando todo el trabajo con la clínica de migrantes. Laura tiene un montón de experiencia que no quiero quitarte minutos leyendo tu hoja de vida, un montón de experiencia internacional en el sistema interamericano, y ahora acompaña pues a todo el equipo de la clínica de migrantes de la Universidad de los Andes. Laura, bienvenida. Muchísimas gracias, Astrid, por esa presentación. Y bueno, creo que va a ser muy interesante porque a partir de la presentación de Adriana creo que se abre un espacio para un diálogo sumamente interesante desde perspectivas distintas, un poco del fenómeno que estamos observando. Entonces, en los próximos minutos yo voy a dividir mi intervención básicamente en dos partes. Primero, quiero hablar sobre las obligaciones internacionales del Estado frente a las personas refugiadas, y por último, digamos, esa presentación me va a permitir analizar cuáles son esas preocupaciones que tenemos frente al principio de no devolución y el posible menoscabo de la figura del reconocimiento de la condición de refugiado a la luz del estatuto. Entonces, yo quisiera retomar, y con el riesgo de sonar un poco catedrática, pero quisiera volver un poco al primer punto de Adriana, y es la distinción de esas categorías en el derecho internacional de los derechos humanos, y en particular, pues la distinción entre personas migrantes y personas refugiadas. Y dentro de esa gran categoría también, pues, quiénes son personas con necesidad de protección internacional. ¿Y por qué esa distinción es importante? Porque frente a la persona que se considera migrante, que tiene cierta agencia para tomar una decisión de salir de su país, el Estado receptor tiene un poco más de discrecionalidad y un margen de apreciación para definir esas normas de sus fronteras y decidir quién entra y quién no. Mientras que frente a una persona refugiada, los estados no tienen ese mismo margen de apreciación, sino que tienen unas obligaciones internacionales que han asumido en virtud de tratados internacionales. Entonces, Colombia es parte de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de Refugiados y del Protocolo del año 67. Adicionalmente, Colombia incorporó en su ordenamiento jurídico interno, a través de su normativa, que es el Decreto 1067-2015, incorporó esa definición ampliada de refugiado. Y para quienes nos escuchan que no sean expertos en este tema, voy a hacer una aclaración muy sucinta frente a qué significa esto. La Convención del año 51 dice que es refugiado esa persona que huye por temores fundados a que su vida, su libertad personal o su integridad sean vulnerados como consecuencia de una persecución por motivos políticos, pertenencia a determinado grupo social, persecución por razones religiosas. Es decir, hay una persecución contra la persona. Mientras que bajo la Declaración de Cartagena, y la razón por la cual se amplió es para dar respuesta a una serie de fenómenos
que no solamente se dan en nuestra región, realmente la Declaración de Cartagena es importada del sistema africano de protección y es para dar respuesta a situaciones en donde hay una afluencia masiva de personas que salen como consecuencia de la situación de su país de origen. Entonces, en el caso de las personas que vienen de Venezuela, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el propio Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, han hecho un llamado a los estados para que reconozcan que esta población que está llegando es una población refugiada bajo la Declaración de Cartagena, lo que significa que es una población que corre peligro, su vida, su integridad personal, corren peligro si regresan a su país de origen como consecuencia de la situación, es decir, de la violación masiva de derechos humanos, de la grave alteración del orden público y de la violencia generalizada, que son como esos eventos situacionales. Entonces, ¿cuáles son esos estándares, digamos, internacionales que acabo de mencionar? ¿Qué obligaciones se derivan para el Estado colombiano? Bueno, para los estados en general. En primer lugar, identificar a las personas con necesidad de protección internacional. Muchas personas que llegan al país no saben necesariamente que existe todo este marco, todo este andamiaje internacional y no se califican a sí mismas como refugiadas. Pero es responsabilidad del Estado identificar esa necesidad de protección internacional. Y en segundo lugar, la otra obligación clave que se deriva es garantizar el derecho a buscar y recibir asilo en ese país. Lo que a su vez, y esto es fundamental para el caso colombiano, y ya vamos a adentrarnos en eso, significa a su vez garantizar que se surta el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiada bajo las garantías del debido proceso administrativo, lo que significa, entre otras cosas, que no haya dilaciones indebidas, que es una cosa que nosotros vemos constantemente en el trámite de reconocimiento aquí en Colombia. Entonces, ¿por qué parto de todo esto para iniciar esta presentación? Precisamente porque creo que el punto central es que no hay, o hay más bien una confusión en donde se está tomando al procedimiento de refugio como un mecanismo de regularización migratoria, cuando son dos cosas totalmente diferentes. Y eso fue una cosa que nosotros dejamos plasmada en nuestros comentarios al proyecto de decreto, y es que las personas, incluso si quieren solicitar la protección a través del estatuto, debían haber conservado el reconocimiento de que esas personas no pueden volver a su país de origen, ¿sí? Entonces, con esa distinción, quiero hacer una última aclaración, y es que si bien entiendo lo que dice Adriana de que esto fue consagrado como una protección complementaria, lo cierto es que si nos vamos al decreto 216 y a la resolución y ponemos control find, la palabra complementario no aparece, no habla de protección complementaria. El artículo 3º del decreto 216 dice de forma expresa que la naturaleza del estatuto es de protección temporal y que busca otorgar un beneficio de regularización temporal. Entonces, la protección temporal en el derecho internacional ha sido entendida como un mecanismo para responder a afluencia masiva de personas, pero muy claramente se ha dicho que no debe ser confundido con la protección complementaria, que sí reconocería que esas personas corren un peligro si regresan a su país de origen. Entonces, eso yo sé que es muy técnico, pero creo que esas precisiones del lenguaje son importantes. Ahora bien, entonces, pasando a mi segunda parte de la intervención, ¿cuáles son esas preocupaciones que tenemos frente al principio de no devolución y sobre todo pues al menoscabo de la figura de refugio? Nosotros aplaudimos que efectivamente quedó mucho más claro en el decreto actual que en el proyecto de decreto, que efectivamente tienes que tener ya la aprobación del permiso para entonces sí tomar la decisión de si desistes o no. Y eso es una cosa que efectivamente consideramos muy positiva frente al proyecto que nos generaba gran preocupación. Sin embargo, a mí me preocupa que realmente existe un elemento de efectiva voluntariedad para tomar esa decisión. ¿Y por qué lo digo? Porque el salvoconducto de permanencia es un documento sumamente limitado. Quienes trabajamos en esto sabemos que el salvoconducto de permanencia te permite afiliarte a salud, pero no es un documento habilitado para trabajar. ¿Qué significa eso? Que nuestros solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado pueden pasar años, porque además no hay un término
para resolver la solicitud, pueden pasar años sometidos a la precariedad, sometidos a la informalidad porque no cuentan con un permiso para trabajar. Entonces, nuestros usuarios, y eso seguramente Juliana se va a referir a eso más adelante, pero lo que nos pasa con nuestros usuarios es que cómo les decimos que no desistan de su solicitud cuando necesitan un trabajo, cuando necesitan poder incorporarse e integrarse a la sociedad colombiana. Y eso lo entendemos perfectamente, pero desde el punto de vista estrictamente formal nos preocupan dos cosas. Una, que esa persona efectivamente sí es una persona refugiada, ha sido sometido a persecución en su país o a vulneración de sus derechos, en particular derechos económicos, sociales y culturales, y esa persona debería ser reconocida como refugiada, sin embargo, ya no va a gozar de ese reconocimiento. Y en segundo lugar, ¿cuáles son las garantías que existen frente a la no devolución? Esa es una cosa que efectivamente nos preocupa porque las causales de cancelación pueden ser muy amplias y en ese caso pues no tendríamos manera de proteger a estas personas frente al principio de no devolución. Ya para terminar, lo último que quisiera decir es que una de las cosas que mencionaba al principio es que el Estado tiene la obligación de identificar la necesidad de protección internacional. ¿Qué pasa con esas personas que sabemos que son personas refugiadas, bien sea bajo la Convención del 51 o bajo la Declaración del 84 y no solicitaron el reconocimiento de la condición de refugiado? Esas personas que no solicitaron el reconocimiento y que por tanto no tienen un salvoconducto de CC2 podrían entrar por alguna de las otras tres causales, ¿no? Bien sea que tengan un permiso especial de permanencia, que hayan ingresado de forma regular, que es la más difícil, ¿no? Y que hayan ingresado antes del 31 de enero. ¿Qué pasa cuando esa persona, por ejemplo, aporte todas las pruebas sumarias que exige la resolución y de pronto no sea admitido? ¿Cuáles son las garantías que tiene esa persona? Que de pronto sí es una persona con necesidad de protección internacional. ¿Qué garantías tiene frente a la no devolución? ¿Va a estar el funcionario en capacidad de reconocer que se trata de una persona refugiada bajo la Declaración de Cartagena? ¿Le va a dar información sobre la solicitud del reconocimiento? Ahí tenemos muchas inquietudes y yo creo que va a ser fundamental fortalecer en todo caso el trámite del reconocimiento de la condición de refugiado en Colombia, que sigue siendo individualizado, que sigue siendo uno a uno, y en el año, entre el año 2014 y 2018, según la plataforma R4B, hubo casi 15.000 solicitudes. A nosotros en distintos derechos de petición, la Cancillería nos dijo que iban más de 18.000, luego más de 20.000. No sabemos cuántas solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado hay en este momento, pero lo cierto es que no se ha adoptado un mecanismo de reconocimiento prima facie de la condición de refugiado. Entonces, para culminar mi intervención, quiero decir que estamos contentas, digamos, porque sí, siempre insistimos desde la clínica que efectivamente la regularización migratoria es la puerta de entrada. Creemos que es una medida muy positiva que seguramente va a beneficiar a mucha gente, pero no perdamos de vista que no se puede menoscabar o socavar la figura de refugio porque hay obligaciones internacionales que cumplir. Muchas gracias. Gracias, Laura. Están muy juiciosas con el tiempo, se los agradezco porque esto nos va a ayudar mucho a que en el momento de preguntas podamos tener espacio pues, para resolver la gran mayoría. Les recuerdo entonces que el chat está dispuesto para que ustedes vayan poniendo allí comentarios o preguntas y también en el Facebook para que nos dejen sus comentarios. En la parte de comentarios puedan allí anotar sus preguntas que vamos a estar pendiente de ellas para en la última parte de este espacio. Y justamente lo que Laura planteaba relacionado con la obligación del Estado de identificar esas necesidades de protección y lo que ya Adriana nos comentaba de estos flujos mixtos, nuestras siguientes panelistas justamente nos van a hablar un poco de esa realidad que a veces es muy compleja de advertir en el territorio y en lo local y con casos reales, ¿cierto? Y eso son esas luces y sombras de quién es un refugiado entonces, quién es un desplazado, quién es un migrante. Entonces nos acompaña Karen Molina, coordinadora del GIFEN por parte de ACNUR en el departamento de Arauca. Karen es magíster en Dirección, Gestión y Formulación de Proyectos de Cooperación Internacional, licenciada
en psicología y pedagogía y trabajadora humanitaria por más de 6 años. Y Ángela Janet Amortegui, coordinadora del GIFEN por parte de OIM del departamento del Cauca. Buenas tardes, chicas, y adelante. Bueno, primeramente agradecerles a ustedes el espacio. Nosotras dos, en este caso con Karen, estamos en toda la coordinación del Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos en el departamento. Esta es una plataforma de coordinación que está a nivel nacional, que se encuentra también en diferentes países de Latinoamérica y que lo que busca es coordinar, asesorar y estar en acompañamiento de los estados locales frente a la atención a la población refugiada migrante proveniente de Venezuela. En ese orden de ideas, pues comentarles, nosotros estamos en este momento desde la coyuntura atendiendo la situación migratoria en Arauquita. Esta inicia desde la madrugada del 21 de marzo y de acuerdo con las fuentes oficiales se han presentado diferentes acciones armadas en el marco de un operativo militar llevado a cabo por la Fuerza Aérea Nacional Bolivariana contra un grupo delictivo organizado en el estado de Apure, municipio Páez, en la localidad de La Victoria, que es, digamos que el frente del municipio de Arauquita. En ese orden de ideas, pues comentarles, nosotros hemos estado en esa atención. Esto creó un movimiento de personas que para el entender del 22 de abril había una caracterización liderada por la institucionalidad y apoyada o en la complementariedad con nosotros, en la cual hablaba de un total de 5.888 personas que se encontraban en el municipio, que habían salido de allí y a territorio colombiano, y un aproximado de 1.871 familias. Actualmente se estima que alrededor de población que esté actualmente son como 3.500 personas ubicadas en puntos de concentración en la zona urbana, esto es en alojamientos, asentamientos, barrios, y en la zona rural a través de autoalojamientos o espacios colectivos que se encuentran allí. Se trata de población venezolana, colombo-venezolana y colombiana retornada con necesidades de protección internacional que históricamente han tenido un ejercicio de pendularidad, dadas las condiciones y el contexto de la frontera, y que en esta situación también están respondiendo a unos medios de vida, buscando una subsistencia y a partir de allí también la configuración de la cifra que tenemos en este momento. También comentarles, en la medida que ha sido una situación sin precedentes en Arauca, los esfuerzos del gobierno local, departamental y nacional para atender la situación han sido complementados en una respuesta sectorial del GIFEN, en donde hemos estado acompañando desde la instalación y acompañamiento de la gestión de los alojamientos temporales, la asistencia alimentaria, la dotación y reparación de la infraestructura en agua y saneamiento, en la entrega de kits de higiene y bioseguridad dadas las condiciones y la contingencia por COVID-19, las jornadas de atención en salud física y mental, dadas también la situación y la coyuntura como tal. Entonces hay ciertas afectaciones emocionales que deben ser tratadas allí y un ejercicio de orientación y asistencia en derechos y pues, el ejercicio de caracterización que mencioné. Además de la complejidad de la emergencia en sí misma, en Arauquita hay un riesgo latente en cuanto a una doble o una triple afectación. Somos un territorio que, dadas las condiciones climáticas, se inunda y también tiene presencia de actores armados, lo cual complejiza un poco el escenario. Y por esta razón, los actores humanitarios acompañan la respuesta humanitaria a través de poder estar nosotros monitoreando con el GIFEN esta situación. Le doy el paso a mi colega, gracias. Muchas gracias, Ángela. Y bueno, por acá me sumo a completar un poco la información que nos comparte Ángela. Comentarles que esta situación en Arauquita se suma pues ya a la dinámica migratoria y de movimientos mixtos que se venían dando en el departamento, que pues por ser frontera pues también tiene unas condiciones bastante particulares, así como las lecturas que se pueden hacer en La Guajira, en norte de Santander y en este departamento en específico. Entonces, hablando de manera puntual, Arauquita como municipio recibe esta cantidad de personas con necesidad de protección internacional. Nosotros como cooperación internacional hacemos un ejercicio de conocer, tras más de 50 días de iniciar esta emergencia, conocer cuáles son las intenciones de las personas, dada la situación actual, y resulta que nos encontramos con que un porcentaje importante de las personas planean movilizarse a otros lugares de Arauca o de Colombia para hacer temas de reunificación familiar. Otros tienen la idea de permanecer en Arauquita, ya sea pues por también la cercanía histórica que ha habido en esta frontera que no es tan clara y es muy porosa.
Otras personas manifiestan su intención de retornar, pero teniendo en cuenta que debe haber unas condiciones de seguridad que por supuesto no las hay en estos momentos y nosotros como cooperación y agencias específicas en temas de protección lo manifiestan de manera directa que no consideramos que hayan las condiciones oportunas para el retorno. Y también asesoramos al gobierno para que promover un tema de un retorno debe ser voluntario, digno y por supuesto seguro y que las personas deben estar informadas todo el tiempo para ello. Y tenemos otro grupo de personas que al preguntarles no tienen claridad sobre sus intenciones en el momento. Esto demuestra que esta situación o esta emergencia genera una gran incertidumbre tanto para los refugiados como para los migrantes que están en el territorio. En medio de esta incertidumbre, si bien las personas que han manifestado la intención de acceder a información adicional sobre el estatuto temporal de protección, sobre los mecanismos para acceder al refugio, nosotros como cooperación, a través también de algunas autoridades locales, o las autoridades locales a través nuestro, hacen los debidos procesos de socialización de información, pero no es algo que se haya logrado llegar al universo de personas que están en estos momentos en el territorio. Nosotros como los socios del Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos estamos reforzando para que las mismas organizaciones a través de procesos pedagógicos tengamos muy claro el estatuto, en la medida que pues también el gobierno nacional tiene las medidas y las socializa, y en esa medida de manera desescalonada comentar esta situación a las personas de interés o a las personas con necesidad de protección internacional. Los relatos de las personas en Arauquita alrededor de la situación de protección de los lugares de donde provienen o de los lugares de origen, y esto viene muy respaldado por otros organismos humanitarios como Human Rights Watch o otros que hemos identificado, que definitivamente los riesgos de protección en la zona son muy altos, ¿sí? Bien, ¿en qué estamos en estos momentos ante esta emergencia? Se está entonces en la asesoría local a gobierno local ante cómo favorecer mecanismos de toma de decisiones informadas con las personas, en el marco pues también de un puesto de mando unificado, de una calamidad pública que se firmó, que por supuesto lo que se requiere pues es mayor presencia del Estado nacional, del nivel nacional, departamental, local y también por supuesto la presencia de cooperación internacional allí. Comentarles adicional a ello que nosotros debemos resaltar también el rol importante que ha tenido en este tema la posición de los colombianos y de las colombianas, quienes han demostrado en términos generales y estoy hablando de las personas de acogida, comunidades de base, que han recibido con una gran empatía y hospitalidad y acompañamiento a las personas con necesidad de protección internacional recién llegadas. Sin embargo, pues se generan un montón de tensiones que se agudizan por el tema tanto del COVID-19, la situación actual del país con todos estos paros nacionales, la dificultad en temas de abastecimiento de elementos de primera canasta, gasolina, bueno, todo lo que sabemos. Sin embargo, pues bueno, allí está esa disposición. Nosotros como cooperación internacional seguimos apoyando la respuesta allí y en la medida también de lo posible estos diálogos como academia que se están teniendo son muy importantes para nosotros también fortalecernos y poder llevar a cabo, transmitir este mensaje a nuestros socios a nivel local. En el momento son 24 organizaciones que están haciendo presencia directa en la respuesta. Sabemos que este escenario de esta emergencia en Arauca, es un ejemplo importante que fuimos invitados a este escenario para conocer esta experiencia porque es una situación que está latente a que continúe, permanezca o inclusive se pueda estar presentando en otros departamentos y es muy importante a la luz de estas discusiones que se están teniendo académicas, pero también desde otros niveles con el estatuto, ver cómo este estatuto o estas personas con necesidades de protección internacional entran a conversar con el estatuto. Con eso nosotras terminamos y estamos muy atentas a comentarios o preguntas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Karen y Ángela. Me llama mucho también la atención lo que ustedes plantean, porque también como la ventaja de este panel que logramos armar nos está presentando varias perspectivas, pero también como varias realidades, como las realidades también del territorio, que eso ofrece un montón también de desafíos para quienes también estamos en los territorios brindando asistencia legal, ¿cierto? Y como, por ejemplo, y lo hablábamos, lo hemos hablado muchas veces con Carolina, cómo los casos que ellas atienden en Bogotá no son los mismos que nosotros apoyamos en Medellín y la zona del Urabá antioqueño, y mucho menos serían los mismos que estarían o que necesitarían asistencia legal en Arauquita, ¿cierto? Entonces, justamente pensando en esos desafíos de la asistencia legal, Juliana Betancourt, que también es de la casa, Juli es abogada y especialista en derechos humanos de la Universidad de Antioquia y es abogada también del programa de protección internacional, justamente nos va a hablar un poquito sobre esos desafíos de la asistencia legal, sobre todo de la asistencia legal desde la perspectiva de las clínicas y de los programas y de consultorios jurídicos que estamos en los territorios brindando apoyo a esta población, porque en este momento, bueno, y desde que inició toda esta situación de movilidad, las personas necesitan un acompañamiento muy cercano para resolver las preguntas. Y de hecho, las invito a todas a que estén revisando los comentarios que están en el chat para que vean que las preguntas, pese a que tenemos información de Migración Colombia, muchísima además, que creo que eso también tiene que ver con que todavía tengamos este tipo de preguntas, no pareciera dejar claras las condiciones y como el camino del estatuto. Entonces, miren que lo que las personas necesitan es información pero clara, pero sobre todo como un acompañamiento muy cercano del tú a tú para responder esos casos concretos, esas dudas concretas. Ahorita las vamos a revisar, pero esa es uno de nuestros principales desafíos y cómo los consultores jurídicos nos vemos ante semejante desafío. Entonces, adelante, Juli. Bueno, buenas tardes para todas y para todos los que están conectados en este espacio. Bueno, ya la profe me presentó, yo soy Juliana Betancourt, hago parte desde el 2017, desde que inició el programa, yo hago parte del programa de protección internacional de la Universidad de Antioquia. Y pues antes como de adentrarme al tema o a la pregunta que me propusieron para esta intervención, que es los retos del acompañamiento jurídico a personas con necesidad de protección internacional, yo quisiera también comentarles a las personas que nos están viendo, a las personas que se unen a este espacio, qué hace el programa de protección internacional. El programa brinda asistencia legal a población con necesidad de protección internacional, pero lo hace en Medellín, en el Valle de Aburrá, o sea, en Medellín y los municipios cercanos, pero también lo hace en una región como la región de Urabá e incluso llega a brindar asistencia legal en otros municipios y en otras ciudades de departamentos cercanos a Antioquia. O sea que no solamente tenemos una visión desde lo que pasa en Medellín y en el Valle de Aburrá, sino que también desde lo que pasa en Urabá y lo que pasa en otras ciudades intermedias del país. Entonces también les quería contar que nosotros, como les había dicho antes, brindamos asistencia legal desde el año 2017 y eso también nos ha permitido tener como una experiencia, una perspectiva de lo que ha venido pasando desde las distintas medidas que se han venido adoptando para posibilitar de alguna forma la regularización migratoria, pero también cómo eso confluye con los temas de protección internacional y eso cómo se ve en el territorio y sobre todo cómo afecta específicamente a las personas interesadas en estos asuntos. Entonces, ahora sí, como para hablar de los retos que nosotros advertimos desde el programa de protección internacional, desde la universidad, nosotros, o al menos pues como desde lo que ha pasado en los últimos días, nosotros podemos advertir al menos 3 grandes retos que va a implicar para nosotros la implementación del Estatuto Temporal de Protección. Empezar con creo que el principal reto que tendremos en la Universidad de Antioquia o en el consultorio, y es cómo poder responder a la gran cantidad de preguntas y de dudas que tienen las personas frente a sus casos concretos. Como ya había dicho la profe Astrid, digamos que hay demasiada información, ¿cierto? Migración Colombia se ha centrado en hacer campañas para explicar el Estatuto de Protección Temporal, explicar las distintas fases, qué tienen que hacer las personas en las distintas fases,
pero digamos que esta información es muy general y es masiva, y esto también, digámoslo así, se ha deformado en una desinformación también masiva. O sea, las personas cada vez como que no saben si lo que se dijo les aplica a ellos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ellos no tienen un documento para anexar al... Disculpen. ¿Qué pasa si ellos no tienen como un documento para anexar en el registro, o si no saben, por ejemplo, manejar el portal web que está diseñado para el registro, para el preregistro en la primera fase del estatuto temporal? O sea, son un montón de preguntas que además existen como grupos específicos a los que el estatuto pues les aplica de una forma diferente. Por ejemplo, a las personas que han contado con documentos de regularización migratoria previos, a las personas que son solicitantes de asilo. Entonces, digamos que el principal reto para nosotros es poder responder a toda la cantidad de preguntas que las personas migrantes pues, y con necesidad de protección internacional nos han hecho, sobre todo porque en los pocos días que lleva el Estatuto de Protección Temporal en implementación, que empezó aproximadamente la semana pasada, ya hemos recibido una cantidad de preguntas e inquietudes muy grande de la población que está iniciando con la primera fase del estatuto. Entonces creo que ese es como el principal reto que nosotros vamos a tener a lo largo de la implementación, y sobre todo de esta primera fase de implementación del estatuto. Además, creo que también es muy importante tocar este segundo reto, porque creo que es como el fin que tenemos nosotros los consultorios jurídicos, y es que otro reto también muy importante que tendremos es interpretar de manera más amplia y flexible posible los requisitos establecidos por las normas que desarrollan el estatuto, para que las personas puedan verse como más cobijados por el estatuto y que no vayan a quedar excluidos. Esto también como que tratando de contextualizar a las personas que nos están viendo, porque estas medidas, o por lo general las medidas que buscan una posibilidad de regularización migratoria a las personas, fijan unos requisitos específicos para que las personas puedan verse o no incluidas en ellas. Y a pesar de que la pretensión del estatuto temporal es ser lo más inclusivo posible, digamos que fija igual unos requisitos específicos, ¿cierto? Y al fijar estos requisitos específicos, hay un grupo de personas que se van a ver excluidas o que no van a poder acceder de una forma tan fácil a los beneficios que implica el estatuto. Entonces, el trabajo principal de nosotros como clínicas jurídicas, como estudiantes, como profesores que estamos pensándonos en las necesidades específicas de la población con necesidad de protección internacional, va a ser pensarnos también desde distintos criterios interpretativos, como el principio pro persona, o como los demás criterios que permitan ampliar y flexibilizar estos requisitos para que las personas puedan acceder a las distintas fases del Estatuto Temporal de Protección, pero sobre todo al permiso de protección temporal, que en otras palabras es un medio para la garantía de derechos humanos y fundamentales. Entonces creo que este también es como una tarea muy importante, y creo que también desde las experiencias que hemos tenido de la implementación de, por ejemplo, el permiso especial de permanencia para el fomento de la formalización, o el PEPRAM, o las distintas fases de PEP que han existido, pues hemos visto esto, que siempre que se fijan requisitos, siempre hay personas que se quedan por fuera, siempre hay personas que no pueden acceder o tener pues como la garantía de sus derechos fundamentales por no contar como con estos documentos de regularización migratoria, y por no poder cumplir con los requisitos que se fijan en las normas que establecen este tipo de documentos. Por último, yo creo que de los requisitos, de los desafíos que nosotros tendremos también como consultorio, es poder ajustar también nuestra capacidad institucional, o nuestra capacidad pues como de los abogados, de los estudiantes y de los voluntarios que nos encontramos en el programa. También como del Ministerio Público, que deben brindar también atención a la población
con necesidad de protección internacional. Y esto porque nosotros también en la trayectoria que tenemos pues como brindando asistencia legal, hemos advertido que el Ministerio Público no cuenta en muchas ocasiones con un conocimiento profundo sobre todas estas medidas que se deben y que se están implementando. Entonces esto lleva a que el desconocimiento también implique en la negativa pues como de acceso a ciertas medidas que finalmente redunda en la negativa para el goce efectivo de derechos. Entonces, desde el consultorio nosotros también hemos advertido que más allá de brindar una asistencia legal del caso a caso, es muy importante también brindar capacidad institucional pues como a estas entidades o a los funcionarios del Ministerio Público y de las demás entidades que tienen relación con este tipo de medidas. Nosotros, que somos un grupo de máximo 10, 15 personas, no vamos a dar abasto para poder responder a toda la cantidad de necesidades jurídicas y de dudas específicas que se generarán por la implementación de medidas como esta. Entonces, además, porque no solamente es como otorgar o como apoyar en la formación de estas personas, al menos para que conozcan las normas que desarrollan este tipo de medidas, sino que también es para evitar la creación de interpretaciones restrictivas que lleven a las personas a no poder obtener como este tipo de medidas y pues la garantía de derechos. ¿Por qué? Porque también en la práctica hemos visto que a pesar de que las normas en muchas ocasiones no digan nada o en muchas ocasiones callen o tengan ciertos vacíos, los funcionarios y las instituciones también acuden a otro tipo pues como no sé, de recursos de interpretación para decir que eso no, que las personas no tienen, por ejemplo, el acceso, la posibilidad de acceder a este tipo de medidas. Entonces creo que esos son como a grandes rasgos los principales desafíos que tenemos pues como para la implementación en la asesoría jurídica que brindar, y sobre todo, como les decía ahora, porque por lo general los equipos que conforman pues las clínicas jurídicas son reducidos, pues en Medellín, por ejemplo, y en la zona del Valle de Aburrá y en las zonas donde nosotros brindamos pues como la asistencia legal, solamente somos la Universidad de Antioquia, que está pues como de cara a brindar atención y asistencia legal. Entonces, bueno, creo que en Bogotá pues la historia cambia porque hay como un poco más de oferta en este sentido, pero digamos que cuando cada vez ya pues como en la territorialidad se va alejando más del centro, es mucho más difícil esta asistencia, pues es mucho más reducido o mucho más. Entonces yo creo que pues frente a la pregunta que se me ha formulado, profe, yo creo que ya di como a grandes rasgos los tres principales retos que tenemos. Vale, Juli, muchísimas gracias. Yo creo que esta conversación que acabamos de tener y la posibilidad de unir y articular como todas las intervenciones, sin lugar a dudas nos permite llegar a algunas reflexiones que tiene que ver con lo que planteaba Adriana de reivindicar pues, y fortalecer el procedimiento de refugio, que esta medida no deslegitima el procedimiento de refugio, que quienes estén llegando al país pueden solicitar el asilo, y que además también, como lo planteaba Laura, también nosotros desde nuestros lugares de trabajo, y creo que cada uno desde la posición que está, procura el fortalecimiento del sistema de refugio en Colombia. Reconocemos todos esos desafíos que tenemos para avanzar en su fortalecimiento y justamente en su fortalecimiento, sobre todo en esos territorios, como lo planteaban Ángela
Karen. Ángela y Karen, respecto a esas condiciones específicas que tienen algunos territorios y que hacen también entonces que las personas tengan o adquieran también unas características específicas de necesidades de protección y necesidades especiales de protección de sus derechos, sobre todo en marcos de conflicto tan complejos. Y finalmente eso, como también se articula a esta labor que hacemos en los territorios de acompañamiento y asistencia legal gratuita, que si bien es pues una asistencia de alta calidad y de un compromiso que estoy segura que todas las universidades lo tenemos y que además nos posibilita desde la visión de la academia tener unos pensamientos muy críticos sobre muchas cuestiones, también genera un montón de desafíos para nosotros porque siendo universidades y articulando esa actividad de asistencia legal, también la articulamos a la enseñanza y el aprendizaje del derecho, entonces no es simplemente un montón de atención rápida, sino que también nos damos unos tiempos para pensarnos los casos y cómo las personas a veces no tienen ese tiempo y también nosotros entonces tenemos que hacer unos mayores esfuerzos, pero seguimos estando muy por debajo del número de personas que necesitan esa asistencia y particularmente cuando llegan estos mecanismos que todas coincidimos en que son mecanismos muy necesarios y de avanzada, además en Latinoamérica, también estos mecanismos son tecnológicos, requieren o sea, no solamente de ese acompañamiento que podemos dar en los consultorios y que seguramente pueden acompañar otro tipo de instituciones como lo planteaba Juliana, sino que además requieren de un celular, de un computador, de internet, y eso también nos genera un montón de barreras y desafíos para ese acompañamiento. Entonces, digamos, ahí es cuando comenzamos a ver que todas estas cuestiones políticas y de políticas públicas, cuando comienzan a implementarse ya en el territorio, es cuando comenzamos a ver que cada territorio va manifestando sus propias necesidades y muy complejas todas. Entonces, pues muchísimas gracias a todas ustedes, chicas. Me alegra mucho que seamos todas un panel de mujeres. Esto también le manda un mensaje a la academia y al gobierno, al pensamiento y la voz de las mujeres en estos espacios, que son también muy valiosos. Y entonces les quiero contar que tenemos varias preguntas en el chat y justamente reitero, y claro, y las preguntas ustedes mismas van a ver que dan cuenta de la necesidad de información clara, precisa y el acompañamiento del caso a caso. O sea, estas preguntas vamos a ver, las voy a tratar de leer en su mayoría, muchas de ellas son muy precisas sobre el tema procesal y procedimental del estatuto, entonces vamos a tratar de responderlas todas, pero creo que con Carolina podemos hacer como un acuerdo que ya se los había planteado ayer y es poder recoger algunas de estas preguntas, convertirlas como en formatos de divulgación, una pregunta y una respuesta muy sencilla que pueda apoyar estos procesos y que pueda pues beneficiar a la población en la que tenemos pues todas interés. Entonces voy a empezar con Laura. Esta pregunta nos la hace Alexander Medina por medio del Zoom y dice, a pesar de que el ETP o el Estatuto de Protección Temporal establece que solo acogerá a los migrantes venezolanos que hayan llegado hasta el 31 de enero, es evidente que siguen saliendo venezolanos hacia Colombia, atravesando trochas, ríos, etc. ¿Cómo quedan estas personas respecto al estatuto? Gracias, Astrid. Sí, efectivamente, esa pregunta la vi en el chat y gracias, Alexandra, por haberla hecho porque creo que es un tema fundamental sobre el cual hay que reflexionar y es, el estatuto tiene como propósito generar un mecanismo de regularización migratoria de largo alcance, digamos de 10 años, para que esas personas eventualmente puedan transitar una visa. Y esto me va a permitir también contestar quizás algunas otras preguntas que hay en el chat y es quiénes pueden acceder al estatuto. El artículo 4 del decreto 216 establece el ámbito de aplicación y son 4 escenarios. El primer escenario por el cual la persona puede acceder al estatuto es que la persona tenga un permiso de ingreso y permanencia o un permiso especial de permanencia vigente al momento de la publicación del decreto. El segundo escenario es que la persona sea solicitante del reconocimiento de la condición de refugiado y tenga un salvoconducto de SC2
vigente. El tercer escenario es que la persona se encontrara en situación migratoria irregular en el territorio colombiano antes del 31 de enero del 2021. Y el cuarto escenario, que es el más complicado, es que la persona ingrese de forma regular en los próximos 2 años a partir de la publicación del decreto, es decir, a partir del 1 de marzo de este año. ¿Qué ocurre con este último escenario? Pues que la frontera sigue cerrada, como bien advierte Alexander, la frontera sigue cerrada como consecuencia de la emergencia sanitaria y la gente sigue saliendo de Venezuela. Y aquí me quiero referir precisamente a lo que hablaba al principio, y es que hay que comprender que esta sí es una población con necesidad de protección internacional. Ya lo ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo ha dicho el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y por supuesto también el ACNUR, y es que estas personas deben ser reconocidas como refugiadas. Entonces, con la frontera cerrada, sin acceso a pasaportes y por supuesto sin los recursos económicos para viajar vía aérea, evidentemente esta población no va a poder beneficiarse bajo ese último elemento. ¿Qué significa eso? Que a pesar de que aplaudimos el estatuto, ya estamos viendo casos de personas que entraron después del 31 de enero, evidentemente, huyendo de la persecución, de la falta de acceso a medicinas, buscando tratamiento para enfermedades catastróficas, y esas personas ya quedan excluidas del estatuto. Entonces, ahí volvemos a la necesidad de que esas personas sean reconocidas como refugiadas. Y hay una cosa que quiero mencionar, porque eso se ha prestado un poco a mala interpretación, y a partir de esta discusión fue que me puse a revisar de manera muy detallada nuevamente la resolución, y cabe destacar que ese numeral segundo que dice que la persona puede acceder con salvoconducto como solicitante de reconocimiento de la condición de refugiado, no establece de qué fecha es el salvoconducto. Entonces, no piensen que el salvoconducto tiene que ser previo al 31 de enero, porque la norma no lo dice. Entonces, eso creo que es un punto fundamental. Voy a abusar un poco de tu confianza para retomar un tema muy puntual que quedó por fuera de la presentación. Y es que, ¿se acuerdan que yo les decía que el refugio no tiene término? No hay un término en el decreto para resolverlo. Y hay una cosa que me preocupó haciendo la revisión nuevamente de la norma, porque cada vez que uno va estudiando más la norma, identifica nuevas barreras. Y es que el artículo 37 de la resolución, que es la resolución 971, dice, en el caso de las personas solicitantes de refugio, que cuando desistan de su solicitud para poder acceder al estatuto, dice que el Ministerio de Relaciones Exteriores comunicará a Migración Colombia el acto administrativo mediante el cual se archiva la solicitud de desistimiento. Y esa comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores a Migración Colombia es requisito para poder acceder al permiso, pero no establece un término, nuevamente. Entonces allí me generó una preocupación y quería como poner eso sobre la mesa, y es en cuánto tiempo, cuánto tiempo se va a tardar el ministerio en notificarle a Migración Colombia sobre ese archivo del caso, y si eso va a ser un obstáculo en el futuro. Gracias, Laura. Bueno, les cuento que tenemos acá también otra pregunta, y aquí les voy a pedir, bueno, Adriana, adelante, perdón. Qué pena que no encontré cómo se pide la palabra en Zoom. Quería, digamos, compartir también esta respuesta con Laura y agradecerle también por sus comentarios. Insistir nuevamente en que desde nuestro punto de vista como ACNUR, evidentemente la mayoría de la población venezolana tiene necesidades de protección internacional. Ese es un asunto, digamos, que tiene que ser muy claro también para todos, independientemente de que estemos hablando y caracterizando este movimiento como un movimiento mixto de refugiados y migrantes. Para nosotros, como ACNUR, a partir del análisis de los elementos que justo Laura planteaba al principio de la intervención en relación con la Convención de 1951, el protocolo, la Declaración de Cartagena, etcétera, la mayoría de la población venezolana huye y tiene necesidades de protección internacional. Lo segundo, insistir entonces en que, si bien se plantea, y entiendo perfectamente toda la discusión sobre medida complementaria, al final son medidas de protección temporal, es un TPS, tal y como se destaca dentro del decreto.
eso significa que no estamos supliendo de ninguna manera el hecho de que la posibilidad de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado siga vigente en el país. Nuevamente, si las personas ingresaron después del 31 de enero del 2021 y tienen necesidades de protección internacional, permanece su derecho entonces a solicitar ser reconocidos como refugiados. Lo que, digamos, sabemos y esperamos, por ejemplo, que en el caso en que las personas desistan de la solicitud, que haya un pronunciamiento relativamente rápido, porque evidentemente el estatuto servirá para el sistema de asilo en Colombia para aliviar un poco la presión que en este momento tiene, pero aliviar esa presión sobre el sistema de asilo en este momento no significa de ninguna manera que entonces no se pueda continuar por parte de las personas solicitando el reconocimiento de la condición de refugiada. Entonces, digamos que nosotros no queremos plantear de ninguna manera tampoco un abuso del sistema de asilo, ni mucho menos, pero sí enfatizar en que la posición de la ACNUR sigue vigente, las condiciones que generan esa posición son claramente vigentes y no necesariamente certificadas por el ACNUR, sino justamente, como ya lo decía Laura, por la Oficina de Derechos Humanos, por la CIDH, la Corte, en fin, hay muchísimos elementos que nos permiten ratificar que efectivamente los elementos de esa nota de orientación del 2019 del ACNUR siguen vigentes. Entonces, no queremos plantear el abuso del sistema de asilo, pero evidentemente, si la mayoría tiene necesidades de protección internacional, tendría derecho a solicitar ese reconocimiento de la condición de refugiado. Ojalá, digamos, en las discusiones que pueda tener el gobierno nacional, ojalá, y sería también nuestra recomendación, que se planteen alternativas distintas para el ingreso regular. Sabemos que por las condiciones de Venezuela la mayoría no tienen pasaporte. Y eso, la falta de pasaporte seguramente podrá limitar el deseo del gobierno nacional de regularizar el cruce de las personas. Si no pueden contar con otros medios para ingresar formalmente al territorio nacional, sino solamente a través del pasaporte, se va a limitar ese objetivo último, y es garantizar ahí sí una migración ordenada, segura y regular a través de puntos formales. Muchas gracias, Adriana. Bueno, para darle también la oportunidad a quienes nos están viendo desde el Facebook, tenemos acá una pregunta que nos hace Paulita Angulo, y creo que es una pregunta que seguramente se están haciendo la gran mayoría de venezolanos, y es: hablemos de la prueba sumaria. ¿Qué es eso? ¿Cómo podemos orientar a la población irregular que no entiende qué le sirve para acreditar que ha permanecido en Colombia antes del 30 de enero del 2021? Y les doy la palabra entonces a Juliana, que justamente estaba planteando el tema de los desafíos de la asistencia legal, también cómo nosotros, acompañando a las personas, también tenemos que revisar como la norma, y ser muy creativas para lograr que las personas puedan presentar esta prueba sumaria. Bueno, muchas gracias, profe, por la pregunta. Bueno, el asunto de la prueba sumaria es como uno de los más controversiales, o bueno, que digamos que es más complicado frente al tema del Estatuto Temporal de Protección. Esto se establece para las personas que no cuentan con ningún documento de regularización migratoria, es decir, ni, como había dicho Laura, ni con un permiso especial de permanencia, ni con un salvoconducto, ni con un permiso de ingreso y permanencia, es decir, que se encuentran en condición irregular y que se encontraban en condición irregular en Colombia antes del 31 de enero del 2021. Entonces, ¿qué tipo de documentos se pueden pues como entregar o como aportar para poder demostrar que la persona cumple con ese requisito? Bueno, digamos que la resolución que desarrolla el decreto 216 establece que, pues, primero, quienes pueden otorgar como este tipo de documentos, ¿cierto? Que puede ser cualquier entidad pública, pueden ser incluso los documentos otorgados por Migración Colombia en algún procedimiento que haya adelantado Migración Colombia, pueden ser personas naturales, pueden ser personas pues, o particulares. El asunto es qué deben contener también este tipo de documentos o pruebas sumarias, o qué tipo de documentos pueden ser. Eso ha sido como una de las dudas más recurrentes que hemos recibido en el programa de protección internacional, porque las personas necesitan orientación sobre qué documento pueden entregar. Entonces,
lo que se necesita, pues, como, o lo que debe contener este tipo de documentos es al menos identificar a la persona migrante venezolana, es decir, saber cuál es su nombre, cuál es su documento de identidad o cómo se puede identificar plenamente, y debe fijar qué fecha o a qué fecha o a qué fecha se quiere certificar. Entonces, nosotros hemos pensado como en un sinnúmero de documentos, por ejemplo, los fallos de tutela, por ejemplo, que identifican plenamente a la persona a la que se refiere, pues como las respuestas a derechos de petición, esto en el marco de los procedimientos que hemos acompañado, ¿cierto? A las personas que hemos acompañado. Las solicitudes de refugio cuando las personas aún no tienen, por ejemplo, el salvoconducto de SC2, y también hemos pensado en qué documentos pueden entregar, por ejemplo, las entidades públicas para certificar esto. Justamente desde la semana pasada teníamos una discusión sobre la posibilidad de entregar como estas certificaciones de vecindad en los municipios para que también las personas puedan certificar cuándo, quiénes son y a qué fecha estaban en el municipio para también poder aportarlos en el preregistro. Entonces yo creo que la verdad, como decía la profe Astrid, tenemos que ser demasiado creativos en esto, porque lo bueno de este tipo de prueba, como de lo que establece el decreto y la resolución que desarrolla el decreto, es que no nos exigen cierto tipo de documentos. Entonces digamos que yo creo que eso puede ser como una ventaja, y que nosotros podamos acudir como a todo tipo de documentos que puedan al menos certificar esos dos requisitos que establece la resolución frente a las personas que pretenden realizar el preregistro. Gracias, Juliana. Bueno, y por acá tenemos otra pregunta. Me pueden alzar la manito también así para responderla. Esta pregunta es del Zoom. Ligia Bolívar nos pregunta, ¿existe algún canal de Migración Colombia para resolver dudas y problemas que se presenten durante el proceso de registro? Sé de personas a las que no ha llegado una constancia de registro o les ha llegado sin foto, otros que no logran subir información de niños, niñas y adolescentes. En fin, son fallas en el sistema y no se sabe a dónde acudir. De pronto Karen y Ángela o Adriana saben de esto. Bueno, yo les voy a contar un poquito. Laura, para no ser como moderadora y contestar a la vez. Sí, Dale. no, solo les puedo contar mi experiencia desde la Clínica Jurídica para Migrantes esta semana. La implementación apenas comenzó el 5, de mayo, y definitivamente la comunicación con Migración Colombia ha sido compleja. Ellos tienen, a través de la página de Migración Colombia, ustedes pueden entrar a la parte de contáctanos, tienen una videollamada en línea, un teléfono y un chat. Adicionalmente, tienen el Centro Virtual de Atención al Ciudadano, que se llama el CEVAC, en donde ustedes pueden ahí interponer peticiones, quejas o reclamos. Sin embargo, en esta coyuntura creo que hay que tener un poco de paciencia, porque efectivamente lo que nos ha pasado es que no están contestando el chat o se tardan muchas horas en atender la llamada telefónica. En ese caso, yo también creo que un mecanismo para comunicarse con la autoridad puede ser incluso a través de las redes sociales, porque efectivamente, pues sí, Migración Colombia es muy activo tanto en Facebook como en Twitter. Yo nada más como para complementar un poco, que puede estar sucediendo, que puede ser una posibilidad también para quienes están en otras ciudades. Al menos desde Medellín, Migración Colombia nos ha invitado como una mesa de trabajo en el que está también, por supuesto, el GIFEN, y allí nosotros desde la universidad vamos a estar acompañando los procesos de formación que, bueno, idealmente hubiesen sido mucho antes de la implementación de la resolución y del decreto, pero esto lo que va a procurar es brindar unas formaciones para el manejo de la plataforma, y luego nosotros poder replicar esa formación con otras autoridades en terreno, como para lograr justamente atender estos desafíos de atención de asistencia legal que ahorita mencionábamos. Entonces creo que en estos espacios
de relacionamiento con Migración Colombia, podemos llamar la atención sobre ciertos problemas de la plataforma. Pero como experiencia en general, como lo planteaba ahorita Juliana, con el permiso especial de permanencia y sobre todo con el PERRAM, yo les aconsejaría a todos que traten de tomar pantallazos de todo su proceso, porque nos ocurrió sobre todo con los niños, las niñas y los adolescentes que no quedaron registrados en el PERRAM, que se perdieron sus registros, que no aparecían por ninguna parte. Entonces, digamos que también para los sistemas de información y los sistemas tecnológicos va a ser todo un reto. O sea, nos decían que ese mismo día que se abrió la plataforma, casi 600.000 personas estaban conectadas y también por eso se cayó la plataforma ese mismo día. Entonces, digamos que aquí también hay un desafío en el tema de los sistemas, de cómo ese sistema va a soportar que todas las personas estén conectadas en un mismo momento. Entonces, creo que va a ser muy importante, como por medio de esos canales que planteaba ahorita también Laura, tener al menos la prueba de si hice el registro, este fue el error que me salió, porque creo que al menos que ustedes tengan la posibilidad de probar que sí intentaron hacerlo o que incluso sí quedaron registrados, porque es mejor pues como tener como esa prevención y tener como las herramientas para poder hacer como la consulta. Bueno, creo que todavía nos queda 10 minuticos para hacer otras preguntas. La mayoría están relacionadas con el estatuto. No sé, Laura, si ya habías respondido esta en tu intervención sobre si el gobierno, no, creo que no, esta no, el gobierno colombiano está apoyando el retorno de personas venezolanas que deseen regresar voluntariamente a Venezuela. Esa pregunta es muy importante. Y es muy importante porque eso fue un debate que se dio de manera profunda, digamos, el año pasado, porque en mayo Migración Colombia expidió una resolución, que es la 1265, como les digo, de mayo, sobre el retorno voluntario. ¿Por qué Migración Colombia se vio en la necesidad de publicar esa resolución? Porque en el marco de la pandemia, en donde vimos cómo las necesidades humanitarias de la población migrante y refugiada se vieron profundamente acentuadas y, digamos, realmente nosotros desde los consultorios incluso no sabíamos muy bien cómo atender a las necesidades jurídicas cuando las necesidades humanitarias eran tan complejas. En ese contexto, mucha gente empezó a regresar a Venezuela y ustedes recordarán pues los cambuches que había en las salidas de las grandes ciudades con el propósito, digamos, de salir de regreso hacia Venezuela. Nosotras fuimos muy críticas desde la clínica de esa resolución y es porque ese retorno creemos que no es apropiado calificarlo como retorno voluntario. Es decir, si bien es cierto que toda persona tiene el derecho a regresar a su país de origen, lo cierto es que este retorno no estaba siendo por razones, digamos, de agencia, de que esta persona quería efectivamente regresar, sino que estas personas fueron desalojadas, quedaron en situación de calle, no había ningún tipo de medida para responder a las necesidades humanitarias de esa población en situación irregular y por tanto se vieron en la necesidad de retornar. Esa medida todavía está vigente y una de las grandes preocupaciones que existe frente a esa resolución es que dice que quien regrese a Venezuela y sea solicitante del reconocimiento de la condición de refugiado se entenderá que ha desistido y la persona que haya sido reconocida ya como refugiada pues se entenderá bajo la causal de cesación de la condición de refugiado, es decir, ya no eres refugiado y pierdes todo esto por haber regresado. ¿Y qué hemos visto con muchos de nuestros usuarios en la clínica? Que regresaron en un momento a Venezuela y ya están de vuelta en Bogotá, apenas empezaron a abrir algunas medidas que les permitieron volver digamos, a producir algún tipo de ingreso económico. Es decir, las circunstancias que dieron origen a la migración de esas personas no han cesado. Entonces, contándoles un poco sobre esto y la vigencia de esa medida, quisiera contarles pues que desde la clínica hemos tenido casos de personas que han necesitado regresar y por supuesto, y de eso lo podría decir Adriana quizás con mayor precisión, pero por supuesto las organizaciones de cooperación internacional, entendiendo que esto podría ser una acción con daño, no están contribuyendo, digamos, económicamente o desde el punto de vista humanitario para que esa población regrese a Venezuela. Entonces, lo único que queda en esos casos es la salida voluntaria,
o la solicitud, digamos, el retorno que tiene que ser coordinado con Migración Colombia. Pero eso en la práctica es muy complejo, sobre todo porque las fronteras siguen cerradas. Entonces, yo sé que no estoy dando una respuesta de sí o no, pero es precisamente porque es una situación muy complicada. Y hemos tenido en la clínica 2 salidas voluntarias en donde, a pesar de que la salida voluntaria está en la norma, está en la resolución 2357 del 2020, perdón, en esa resolución el artículo 26 dice que la persona puede decir, oiga, quiero salir de manera voluntaria, por favor no me sancione. Y sin embargo, en los 2 casos que le hemos intentado en la clínica, la persona ha salido con un expediente, el inicio de un procedimiento administrativo sancionatorio, cosa que no debería ocurrir. Gracias, Laura. Y de hecho, ustedes recordarán que el año pasado tuvimos unos momentos donde algunos alcaldes de algunos municipios de Colombia apoyaron estos regresos voluntarios, que finalmente también se comenzaron a traducir fue en devoluciones y causaron incluso investigaciones por parte de Procuraduría a estos alcaldes y sanciones. Entonces, creo que a veces es muy complejo, obviamente el matiz y la situación concreta, porque muchas veces hay el interés de poder apoyar, pero también como a veces ese interés se desdibuja y bueno, como siempre esto es muy complejo y es multicausal. Entonces creo que también hay que averiguar y acercarse de pronto a las oficinas de personería, de inclusión social y derechos humanos de sus municipios, que muy seguramente pueden apoyar o al menos aclarar si ese municipio está apoyando esa devolución. Tenemos ya muy poco tiempo y no me quiero ir sin al menos plantear la pregunta que justamente ahorita Adriana nos hablaba de esto, y es el tema de los niños que están solamente con su certificado de nacido vivo y que están aquí en Colombia antes del 31 de enero. Entonces nos preguntan qué hacemos para probar que este bebé o esta bebé estaban en Colombia antes de esta fecha. No sé quién quiera responder. Adriana, adelante. Pues más que responder esa pregunta específica, creo que, digamos, esta es una oportunidad también para que discutamos sobre la vigencia de la medida, que además fue declarada recientemente constitucional por parte de la Corte, de la medida temporal excepcional para otorgar la nacionalidad colombiana por nacimiento para las niñas y los niños nacidos en Colombia de padres venezolanos. En ese caso, creo que, digamos, aprovechando que estamos con ustedes y que hay un número muy importante de personas escuchando, creo que es muy importante ratificar que efectivamente la ley 1997 sigue vigente y que está vigente hasta el mes de septiembre, y que en ese caso, por ejemplo, este certificado de nacido vivo, vemos que la orientación que le deberíamos dar a la persona es que efectivamente cumpla con el registro civil de nacimiento. Una mamá digamos que si hablamos de pruebas, evidentemente una mamá con su hijito y certificado vivo de nacimiento y registro civil de nacimiento, evidentemente dará cuenta de la fecha en la que esa mamá estaba en el país. Entonces, eventualmente ese registro civil y ese certificado de nacido vivo podrán ser utilizados entonces como prueba para asegurar que esa mamá estaba en ese momento antes del 31 de enero de este año. Pero incluso más allá de la discusión sobre si eso no es prueba, creo que cumple con las características para hacerlo. Sí quisiera llamar la atención y ponerlo, pues digamos, sobre la mesa para que después lo discutamos con las universidades o en otro espacio, sobre la necesidad de asegurar que ojalá haya una prórroga de la medida temporal excepcional. Obviamente no será una prórroga de la ley, no tenemos el tiempo para hacerlo, ya estamos casi que a mitad y finalizando el periodo legislativo, pero sí será necesario un acto administrativo como la resolución anterior que existía, que creó el programa Primero la Niñez, para asegurar que efectivamente estas niñas y niños que seguirán naciendo podrán
obtener la nacionalidad colombiana por nacimiento, o que se aclare que efectivamente las personas que obtengan el permiso por protección temporal, ese permiso por protección temporal será prueba justamente del domicilio. El decreto y la resolución enfatizan que las personas tienen que declarar su interés de permanecer en Colombia, y eso claramente está, pues, digamos, está vinculado también con la posibilidad de encontrar formas diferentes de probar el domicilio. Entonces quería hacer ese aporte porque creo que es importante, tenemos todavía tiempo, estamos en mitad de mayo, pero de aquí a septiembre tendríamos que, ojalá, buscar una decisión por parte del Gobierno Nacional en relación con ese tema específico, porque si no volvemos a tener una situación de riesgo de apatría para los niños que nacen en Colombia. Muchas gracias, Adriana. Uniendo esta información que tú planteas, Verónica, entonces nos dice qué ocurre cuando el nacido vivo es en Venezuela, o sea, el certificado proviene de Venezuela, y yo creería que ahí, como les decía ahorita, ponernos muy creativos, pensar si los niños llegaron muy pequeños y obtuvieron vacunas en Colombia, si de pronto se enfermó y tuvo alguna asistencia y hay alguna historia clínica que se pueda presentar, y creería yo también que no sé, las guarderías, tal vez incluso el arrendatario que pueda certificar quiénes viven en el apartamento que está rentado, o en la pieza que está rentada. Creo que, bueno, ahí, como les digo, tratar de revisar quiénes pueden dar cuenta por medio de declaración juramentada que sí estaba en ese momento, pues si va a ser una persona natural, que sí estaba antes del 31 de enero aquí en Colombia, pues del 31 de enero de este año. Bueno, ya nuestro tiempo se ha agotado. Les agradecemos muchísimo por haber permanecido conectados hasta esta hora. Yo creo que con Carolina podemos revisar cómo lograr responder a estas preguntas, cómo enviarlas por los correos electrónicos, pero también activar nuestras redes sociales para lograrlo. Justamente por lo que planteábamos, a veces se nos complica mucho el caso a caso y responder la pregunta a cada uno, pero cuando llegamos y encontramos que están estas preguntas que son, como nosotros las llamamos en el consultorio, como preguntas frecuentes, comenzamos a crear documentos donde las personas pueden ir, revisar la pregunta frecuente y tal vez encontrar así su caso o su pregunta ya con una respuesta. Bueno, Carolina, te doy la palabra. Muchas gracias a todas y adelante. No, pues de verdad un gusto, además porque pues ha sido un chat también muy participativo, y creo que la conclusión fundamental es, primero, que hay un diálogo muy poroso y una relación muy, digamos, muy íntima entre el sistema de refugio colombiano y el estatuto, y esas conexiones las vamos a ver en el día a día, y necesitamos tener muy claros que la implementación del estatuto en todo caso no fracture o no minimice ¿no? o marginalice el sistema de refugio colombiano, que en todo caso requiere fortalecimiento, porque las personas siguen necesitando protección internacional y el Estado colombiano tiene unas obligaciones internacionales clarísimas. Entonces, en línea con lo que se ha dicho, celebramos el estatuto, continuaremos generando estos espacios de reflexión, de diálogo. Hemos visto colegas en el chat, o sea, sabemos que aquí hay tanto personas venezolanas que tienen preguntas, pero también estamos todas estas organizaciones y actores interesados que estamos en el ámbito. Entonces me alegra mucho saber que este espacio sirve para afianzar esa conversación, para consolidar esas redes, e invitarlos e invitarlas a que se unan a nuestra conversación en el mes de junio con Niñez Migrante. Gracias a todos y a todas, un gusto y una feliz noche. No olviden visitar nuestra página web, Migración. Gracias. Yo la compartí, sí, para que nos visiten, ahí está, yo la compartí. Listo, gracias. Y gracias a las panelistas por todo, maravilloso. A ustedes, Chao. muchas gracias. Un abrazo, chao.